3 tratados internacionales, incluyendo una convención, condenan el apartheid, una política de segregación y discriminación racial impuesta por el gobierno de la minoría blanca en Sudáfrica contra la mayoría negra de ese país desde 1948 hasta 1991. Pero hoy, en pleno siglo XXI, otros regímenes la practican, como por ejemplo Israel contra el pueblo palestino. Agresiones que han documentado ya varias ONGs, como Amnistía Internacional, por ejemplo, a la que ahora Tel Aviv tilda de antisemita, además de intentar haber silenciado la investigación de esta organización. Aún así, siguen saliendo a la luz sus violaciones a los derechos humanos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. La Convención sobre el Apartheid declara que el apartheid es un crimen de lesa humanidad y que los actos inhumanos que resultan de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial son crímenes internacionales. Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. La fragmentación de la sociedad palestina y la desposesión de sus tierras son pilares fundamentales del sistema de apartheid israelí para mantener el dominio y el control. La población palestina es expulsada de sus tierras y sus casas, separada y segregada mediante leyes, muros y controles. Viven en un constante estado de temor e inseguridad y se le empobrece deliberadamente. Amnesty International is here today to call on the authorities of Israel to put an end to the system of apartheid it is maintaining against all Palestinians living under their effective control, whether in Israel itself, in the OPT, or as refugees in other countries. We are here today to call on the international community to take resolute action against the crime of humanity being perpetrated in order to maintain the system of apartheid. En la misma línea y según un reciente informe de la ONG israelí B'Tselem, 319 palestinos han sido asesinados por las fuerzas israelíes durante 2021, el año más mortífero desde 2014. El estudio recoge asimismo un aumento de la violencia de colonos israelíes en el último año, durante el cual la ONG documentó 336 incidentes violentos frente a los 251 de 2020. Por otra parte, en Cisjordania y Al-Quds ocupadas, 895 palestinos se quedaron sin hogar durante el mismo periodo por la demolición de 295 viviendas, la cifra más elevada desde 2016. Los grupos palestinos como Hamas ya quieren que estos informes sean utilizados para llevar a las autoridades israelíes ante la justicia. ما جاء في هذا التقرير يجب أن يوضع بين يدي المجتمع الدولي والبدء والإسراع في محاكمة الكيان الصهيوني وقياداته على كل هذه الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والعمل على إنصاف الشعب الفلسطيني ورفع الظلم والقهر الواقع عليه من قبل هذا الكيان الصهيوني ودعم عدالة القضية الفلسطينية حتى نعيش بحرية وكرامة واستقلال كباقي شعوب المنطقة. Allí estaban parte de lo que ha sido documentado por estas ONGs y que además hemos venido evidenciando durante décadas allí a través de algunos medios de comunicación en particular. Las violaciones a los derechos humanos del régimen de Israel. Ya vamos a pasar al análisis. Gracias como siempre por acompañarnos y a nuestro equipo de redacción y producción por este material. Vamos a conocer a nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña Mario Herrera, analista internacional, experto en Derecho y también en temas de Asia Occidental, desde la capital de España, Madrid.
Y también con nosotros Juan Luis González Pérez, analista político, escritor, codirector de Tertulias en Cuarentena y también colaborador geopolítico de medios públicos internacionales desde la ciudad de Cádiz, en España. Ya están con nosotros conectados, les doy rápidamente la bienvenida. Juan Luis, Mario, un gusto saludarles. ¿Cómo están? Muy bien, gracias, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Una tarde más con vosotros. Bueno, vamos a dar inicio a este análisis, un tema además y por demás bastante sensible. A ver, la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid de la ONU no puede ser más clara de lo que significa ese crimen de lesa humanidad. Las evidencias han estado expuestas allí a la luz cuando de Israel se trata y sus prácticas contra los palestinos, pero las autoridades del régimen israelí alegan ahora que el informe de Amnistía Internacional pues no es algo más que antisemitismo, es decir, que les acusan por el simple hecho de ser judíos. Voy a iniciar contigo, Juan Luis, entonces, ¿qué es lo que hacen los colonos israelíes? ¿No es apartheid o como cuando vemos que desalojan y sacan a los nativos de sus casas y tierras, no es apartheid? Bueno, es evidente que es un régimen de apartheid, pero no por lo que haga solamente un colono, que puede en teoría ser una persona que actúe de motu propio o cegado por su ideología racista, ¿no? Se trata de que Israel ha puesto, el Estado sionista ha puesto un régimen institucionalizado de dominación del pueblo palestino, de opresión del pueblo palestino, donde se le están negando sus derechos más elementales como personas y donde se están violando continuamente los derechos humanos. Tampoco creo que Amnistía no haya descubierto algo nuevo, ¿no? Sí. Yo creo que lo único que ha puesto blanco sobre negro es lo que todo el mundo sabe que viene sucediendo en la Palestina ocupada desde 1948 o incluso desde antes. Yo sí le diría a Amnistía que bienvenida en este conflicto al lado correcto de la historia, porque el otro no lo está. Pero también me gustaría recordar que, por ejemplo, en el año 75 hubo una resolución, la 3379 de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se equiparaba clarísimamente el sionismo con el racismo. Y además se hicieron correlaciones entre el Estado sionista y la represión que ejecutaba sobre el pueblo palestino con el régimen de apartheid de Sudáfrica, que en ese momento todavía estaba vivo, y además pidió la eliminación de ese estado de apartheid. Así que llamen a Amnistía Internacional antisemita o incluso que se ha puesto del lado del terrorismo, como escuché también ayer. Bueno, realmente es lo que venimos sufriendo todos los defensores del pueblo palestino, de los derechos humanos del pueblo palestino desde hace mucho tiempo, porque pretenden deliberadamente que la opinión pública mundial confunda el antisemitismo con el antisionismo. Y ya digo, el sionismo es equiparable al racismo, como dijo Naciones Unidas en 1975 y como han dicho muchísimas otras ONG y muchísimas otras instituciones internacionales. A ver, Mario, contrasto contigo igual la misma interrogante que le hago a Juan Luis y tu consideración sobre pues este significado de apartheid y pues lo que está haciendo Israel el día de hoy contra el pueblo palestino. Bueno, pues primeramente yo creo, Dani, que no va tanto de mi concepción, sino de lo que está extendido como el significante de apartheid, ¿no? Y el significante de apartheid claramente indica que se produce un apartheid siempre que hay una segregación de un grupo humano por razones sean étnicas, sean culturales o sean sociales. Además, como tal, así está condenado en la Convención de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, donde se recoge, entre los crímenes que se recogen como de lesa humanidad, el apartheid. Que además eso creo que no quita a Israel de haber cometido otros que no son solo apartheid, como es desaparición de personas, persecución por motivos políticos, persecución por motivos culturales, exterminio generalizado de población civil. Por lo tanto, sin lugar a dudas, por supuesto que lo que se está cometiendo en Palestina es contra los palestinos, desde luego por parte del gobierno de Israel, es un apartheid. Y desde luego el hecho de implantar las colonias en territorio ocupado, una vez más, es violar la soberanía de un pueblo que desgraciadamente
sigue sufriendo el yugo militar de Israel y por lo tanto desde luego sigue siendo un crimen condenable que efectivamente, como decía nuestro otro contertulio, creo que Amnistía Internacional, bienvenida efectivamente al lado correcto de la historia, pero que creo que es algo público y notorio que se viene denunciando tanto desde organismos internacionales como desde organismos independientes desde hace decenas de años. Esto no es algo nuevo. Así es, no es algo nuevo y es algo que además muchísimas otras organizaciones no gubernamentales han venido investigando, recogiendo y también sacando a la luz pública. A ver, Juan Luis, Israel alegó en un comunicado tras este informe de Amnistía Internacional, y voy a leer textualmente parte de ello, que pues se está negando el derecho del Estado de Israel, así lo dijo, a existir como el Estado-nación del pueblo judío. La interrogante es, ¿no es Israel el que está negando al pueblo palestino existir y además mantenerse en sus tierras originales? Bueno, se está negando un Estado judío cuando realmente el simple hecho de crear un Estado de manera artificiosa para un pueblo con una religión es una auténtica aberración desde el punto de vista histórico que no merece, no sostiene ningún tipo de análisis racional. O sea, que cómo en pleno siglo XX se pudo hacer una barbaridad ilegal, la creación de un Estado de unos supuestos derechos de 2000 años antes. Es una absoluta barbaridad, pero como dice bien, quien está negando los derechos nacionales al pueblo palestino es Israel, porque en teoría se hizo una partición que jamás debía haber sucedido, como digo, de la Palestina histórica en dos secciones, en dos partes. Israel, utilizando cualquier tipo de excusa, desde la más peregrina, que no puedo negociar con nadie, no hay nadie al otro lado, ellos me quieren echar al mar, o mil historias, lo que ha hecho ha sido directamente jamás evitar cualquier tipo de negociación seria, y ha aprovechado esos impases que la comunidad internacional estaba dando para retomar negociaciones como las de Madrid, las de Oslo, una detrás de otra, para ir colonizando e ir echando a más palestinos de sus tierras. Un dato que da Amnistía en el informe bastante revelador es que en el 48 el pueblo palestino era dueño del 90% de las tierras de la Palestina ocupada, y hoy no llega al 10%. Entonces, bueno, está clarísimo que aquí lo que se está haciendo es una limpieza étnica al más puro estilo neonazi. Se está desposeyendo a la gente de sus tierras y se los está echando de los lugares donde ellos en teoría les puede interesar más, por ejemplo, como Jerusalén Oriental. Y ahí se está produciendo un hecho absolutamente deleznable, condenable y desde luego que debería ser de alguna manera investigado como crimen de lesa humanidad, incluso como crimen de guerra. Tampoco se pueden ocupar zonas conquistadas por la fuerza con colonos, etcétera, etcétera. O sea que realmente, bueno, los argumentos de Israel, ya digo, no se sostienen y solamente se pueden medio aguantar porque con el control que tienen sobre los medios de comunicación y con el cambio un poco de paradigma que logran de convertirse de lo que realmente es víctima, a pesar de que ellos son los verdugos, pues todavía concita cierto apoyo de algunos gobiernos, pero realmente como cada vez se conoce más lo que está pasando en el interior, el apoyo de Israel, incluso dentro de Estados Unidos, va descendiendo año tras año y llegará un momento en que habrá que poner una solución, aunque yo creo que en este mismo instante el grado de colonización de Palestina es tal que no cabe la solución de dos estados porque ya no hay sitio para hacer un estado palestino. Un cambio demográfico, además ilegal a lo largo de todo este tiempo. A ver, Mario, bien es cierto que 3 tratados internacionales, incluyendo una convención, estipulan pues al apartheid como un crimen internacional, un crimen de lesa humanidad. La pregunta en este sentido es clave y es simple. ¿Por qué Israel no ha parado, ni pagado por todos estos años de apartheid entonces? Bueno, yo creo que aquí la respuesta clave la tenemos, como otras muchas veces, desgraciadamente, la economía, ¿no? Vemos como la Unión Europea y Estados Unidos son, desgraciadamente, los principales socios comerciales de Israel, recibiendo Europa el 35% de los productos que exporta Israel y Estados Unidos el 23%. Pero si además eso fuera poco, hay que hablar de que Europa es el primer proveedor del mercado de Israel, es decir, todo aquel producto que exporta Israel
hablamos de que supone que vuelca en el mercado europeo el 39% de su producto total, alcanzando los 16.000 euros en exportaciones en febrero del año anterior. Y además Estados Unidos tiene otro 11% del mercado, lo que sumado prácticamente estamos hablando que el 50% de los productos israelíes terminan en el mercado europeo y en el mercado americano. Con lo cual, ante por qué Israel no ha pagado, bueno, creo que la respuesta es clara. La respuesta es que cuando se toca el bolsillo de las grandes economías mundiales o de la geopolítica que hace girar esas economías, hace que quizás unos crímenes que deberían estar y han estado condenados en algunos casos por instancias internacionales sigan sin que sus responsables terminen pagando de manera efectiva por la comisión de esos crímenes de lesa humanidad. Ahora, Juan Luis, bueno, bien lo decíamos al inicio, esto que documenta y que revela en su informe, en este caso Amnistía Internacional, no es nada nuevo, ya lo han venido también documentando otras ONGs y ha sido expuesto durante años lo que hace el régimen de Israel contra el pueblo palestino. Sin embargo, y dado también la notoriedad que tiene Amnistía Internacional como nombre, como organización, y luego de que expusiera en ese informe que considera que Israel considera y trata a los palestinos como un grupo racial inferior no judío, podría pensarse que al ser expuesto todo esto a la luz pública, un material que además llevó años de trabajo, mínimo se esperaría una repercusión y en este caso en favor de los derechos palestinos. Pero, ¿qué piensas tú? ¿Será en este caso guardado en un locker, engavetado, como ha pasado con muchos otros informes de parte de la comunidad internacional que han documentado estas agresiones israelíes y por ende Israel seguirá su curso de agresión? Pues Dani, desgraciadamente creo que será ese el destino que se ha reservado a este informe. Pero hay algunas, yo creo que novedades y por eso decía que el clima general está cambiando. Por un lado porque la Unión Europea ayer mismo se manifestó de manera favorable y sorpresiva para mí al menos a este informe en boca de su portavoz Peter Stano, el portavoz de Exteriores. Y eso puede significar un cambio importante. Y luego, a mí hay algo que me sorprende porque, bueno, yo creo que no nos caemos de un guindo y sabemos que Amnistía Internacional es una multinacional humanitaria que básicamente casi es una correa de transmisión de los políticos demócratas norteamericanos. No es, las asesores de Hillary Clinton presidieron durante un montón de años, los Susan Nocel, etcétera, estuvieron presidiendo Amnistía Internacional. Entonces creo que quizás sea una especie de llamado de atención que le está dando incluso parte de la política norteamericana, que al fin y al cabo es Estados Unidos quien sustenta el dominio de Israel en Oriente Medio, y que haciendo una lectura así un poco a través de sus posiciones, creo que es posible que el sionismo norteamericano esté en retirada y además en este momento se está aliando directamente con los republicanos, dejando a su nicho anterior, que eran los demócratas, y esto puede ser que este informe, que en teoría puede ser, bueno, es duro evidentemente, ¿no? Las conclusiones son durísimas, que puede parecer que sea un poco así como inocuo porque al final lo van a esconder, pero quizás sea una manera de expresión, llamémosle así, a escondidas, un poco subrepticia de los políticos norteamericanos demócratas, y entonces sí tiene que ver, puede ser bastante más serio de lo que podemos imaginarnos, ¿no? Para ti, Mario, esta arista, como bien lo dice Juan Luis, ¿tendría sentido en este contexto de que pues a través de Amnistía Internacional y de que se le dé luz pública a este informe, de alguna manera se intente frenar o reducir un poco lo que está haciendo Israel en este momento para quizás bajarle esas críticas también internacionales que han llovido a Washington por su apoyo constante al régimen de Israel? Bueno, yo creo efectivamente que esto cuanto menos es una puerta a la esperanza. Creo que es una puerta que una vez más se vuelve a denunciar los crímenes de Israel y que creo que le toca a la comunidad internacional recoger ese guante y empezar a condenar de manera efectiva a aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad.
que Estados Unidos o los demócratas americanos decidan sumarse a ese carro sería una muy buena noticia. Yo, sin embargo, tengo dudas porque, una vez más, creo que la política americana, desgraciadamente, y nos guste más o menos, cuando tiene que situar en una balanza las vidas de aquellos que no son de su propio territorio y su poder económico o su poder efectivo de seguir volcando en un mercado internacional, recordemos que no solamente hablamos de productos de exportaciones, que además antes me gustaría corregir, Dani, hablaba de 16.000 y quería hablar de 16.000 millones de dólares del mercado americano que se volcaba en Israel. Recordemos que fundamentalmente es industria armamentística. Con lo cual, ojalá y efectivamente esto sea un viso de esperanza, una puerta que se abre a que los demócratas americanos se sitúen del lado correcto, pero desgraciadamente, y como digo, creo que la historia ya nos ha demostrado que cada vez que Estados Unidos tiene que elegir en una balanza entre sus balances económicos y crímenes cometidos en otra parte del mundo, normalmente suele cerrar bastante los ojos y, llegado el momento, sigue sosteniendo a sus industrias militares, cuesten las vidas de los civiles y de los inocentes que cueste, como desgraciadamente estamos viendo que se está permitiendo durante los últimos 50 o 60 años en Palestina. Hablando precisamente de Estados Unidos, Juan Luis, en el año 2020 se le otorgó un presupuesto de 3.8 mil millones de dólares a Israel, pues con el fin de fortalecer a su ejército y equipo militar, un presupuesto ya parte de otro más que se ha venido conllevando desde incluso administraciones anteriores. Pero justamente en el año 2021, según la ONG B'Tselem, fue el año más mortífero para los palestinos desde el 2014, ante las agresiones israelíes. Esto nos evidencia que ese oxígeno, por llamarle de alguna manera, que le ha dado Estados Unidos a Israel, pues ha sido vital para poder proseguir con sus agresiones, y es lo que ha hecho quizás también que este tipo de agresiones se hayan aumentado y que sean con más saña cada vez más. Claro, Israel no sería nada sin el apoyo norteamericano, tanto como bloqueador de cualquier iniciativa que pueda darse en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como el máximo proveedor de armamento para, bueno, y además eso, el aval diplomático para cualquier salvajada, cualquier crimen que pueda cometer. Ya sabe que Estados Unidos está detrás apoyándolo. Creo que solamente una votación, cuando Obama ya se iba a ir, votó junto con el resto de países para condenar la extensión de los asentamientos ilegales en Jerusalén y Cisjordania, pero si no fuera por el apoyo norteamericano, desde luego Israel no podría hacer lo que hace. Y quizás también, hablando un poco a nivel de geopolítica, quizás esté sucediendo que, bueno, Israel está viendo cómo Estados Unidos poco a poco se está retirando de ese contexto geográfico, y de ahí la nueva alianza que está haciendo con los países del Golfo, o países como Marruecos, que están firmando acuerdos militares que le permitan seguir pues su expansión permanente y taponando cualquier iniciativa de creación de un Estado palestino, como reconocían las resoluciones de Naciones Unidas. Pero hay una cosa, si me permite, muy breve que quería apuntalar, y es que en el periodo de sesiones, justamente el 76 periodo de sesiones que está en estos momentos celebrando, que le va a cerrar ahora, además de incluso de quitar la vinculación con el Monte del Templo al Estado sionista, etcétera, etcétera, pues hay una apertura de una comisión de investigación permanente, que es el máximo nivel de investigación que se pueden tener contra las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de guerra cometidos por Israel. Con lo cual, aunque este informe igual se guarda en ese cajón, pero hay abierto más procesos en el Tribunal Penal Internacional y en Naciones Unidas, que desde luego esos procesos abiertos sí que van a tener en cuenta las pruebas que se aportan en este informe de amnistía, y es lo que se espera. Y no van a caer en saco roto. Y es lo que se espera, y sobre todo desde la resistencia de ese pueblo palestino que sigue su lucha día a día. Heroica. Les quiero agradecer a ambos, Juan Luis, Mario, por el análisis el día de hoy en esta edición especial. Será hasta un próximo contacto. Cuídense mucho. Gracias. Un placer, como siempre.
Para nosotros también. Allí el panorama, lo decían nuestros expertos en la materia. Lo cierto es que, bueno, la relatora especial de Derechos Humanos, Agnes Callamard, expresó que tienen 70 secciones en el mundo que representan unos 10 millones de personas que están apoyando ese informe revelado por Amnistía y que están preparados para su publicación. Mañana cambiamos de tópico, nos vamos a otra región. México señala la negligencia de fabricantes de armas de Estados Unidos en una inédita demanda. Así que les esperamos en Detrás de la Razón por las pantallas de Hispan TV. Que tengan buena jornada, cuídense mucho.